Amén, amén. Iglesia, póngase de pie esta mañana, por favor. Somos la iglesia que Cristo fundó en la tierra hace más de 2000 años, amén. Dice la palabra que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra su iglesia. Y somos llamados a hacer respuesta para este tiempo, en este caso, para nuestra nación. Dios le plació que cada uno de nosotros naciera en esta nación del Ecuador. Y vemos que vivimos a nivel mundial, ¿no? Vemos como la palabra es tan cierta y tan clara que dice que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero nos toca batallar y clamar por nuestra nación. Usted y yo somos testigos de que todavía se derrama sangre. Vimos cómo mataron a estos 8 personas jóvenes. Y más casos, ¿no? En las redes está circulando que un pastor fue asesinado por un robo. Y vemos cómo se sigue desangrando el país. Las tinieblas, el infierno quiere seguir controlando los aires de esta nación. Pero mayor es la iglesia de Cristo viviente, amén. Y el poder para orar, para interceder. Y esta mañana yo le pido que clamemos, pero con una carga espiritual. No, le pido que abra su boca y clame conmigo. Padre bendito, Dios de pacto. Señor, como iglesia, como tu pueblo, nos levantamos, Señor, en esta mañana. Hemos llegado a tu casa, hemos llegado a este templo, hemos llegado, Padre, a ministrarte, a adorarte, a bendecirte. Eres el Rey de gloria, eres el Dios todopoderoso, eres el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Señor, tú eres la cabeza del cuerpo que somos la iglesia. Y nos has dado autoridad y potestad, Señor, para hollar serpientes y escorpiones. Padre, para orar y clamar. Hay poder en la oración del justo. Hay poder en esta mañana. Estamos en un mismo sentir, en una carga espiritual, en un solo corazón. Padre, de clamar, de rogar delante de ti por nuestra nación, por la República del Ecuador. Padre, nacimos aquí, Señor, y esta es la nación que después de ser tus hijos, tus amados ciudadanos del reino, nos pertenecemos a esta nación del Ecuador, por la cual clamamos, por la cual intercedemos delante de ti, Señor, por la cual, Padre, te pedimos misericordia, te pedimos, Señor, que obres, te pedimos, Padre, que, Señor, levantes la iglesia del Ecuador en general, Señor, y nosotros como una iglesia local, Padre, Señor, suba delante de ti este clamor, este ruego, Señor, esta súplica, para que Jehová, usted envíe sus ángeles de guerra, sus legiones de ángeles de guerra, que toda, Padre, espíritu de muerte, seas quebrantado, sea, Padre, alejado de nuestra nación, de nuestras comunidades. Mayor eres tú, Señor, mayor es tu gloria. Siga clamando, hermano, siga clamando. Mayor es tu gloria, mayor es tu gloria, mayor es tu poder, mayor es tu palabra, mayor es el poder del cielo. Señor, las tinieblas retroceden de nuestra nación, las tinieblas retroceden. Padre, en tu nombre, Jehová, escucha el clamor de tu pueblo, de tu iglesia. Jehová, Padre, trae un nuevo tiempo. Clamamos por un nuevo tiempo para esta nación. Clamamos por un nuevo tiempo como iglesia. Clamamos un nuevo tiempo, Señor, para esta nación. Jehová, dice tu palabra que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda también tu gracia. Padre, clamamos por esta generación. Clamamos, Padre, porque somos la generación que va a marcar la diferencia. Cada quien, Señor,
en nuestro corazón empiece a arder la llama de un avivamiento. Empiece a arder la llama de un avivamiento en nuestra nación, Señor. Y ese avivamiento empieza por mí y por ti, hermano. Padre, en tu nombre, Señor, Jehová, usted tiene todo el poder y potestad en los cielos y la tierra. Y mayor es tu gloria, mayor es tu poder. Oramos, Padre, clamamos en el nombre de Jesús, por la autoridad de Jesucristo, que retrocedan las tinieblas, que retroceda toda hueste de maldad, todo espíritu de muerte. Señor, tú trajiste vida, y esa es la vida que clamamos, la vida de Jesús en esta nación, en esta ciudad. Padre bendito, toda gloria y honra es para ti, Jehová. Y veremos, y veremos, y veremos tu obra por el clamor de los justos. Oh Padre bueno, digno eres, poderoso y fuerte en batalla. Levantemos las manos, hermano. Padre, a ti clamamos. Mira nuestras manos levantadas a ti, Señor. Mira nuestro rostro dirigido hacia ti. Padre, ¿a quién iremos si tú eres el único que tiene palabra de vida eterna? Señor, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Dios viviente, el Dios eterno. Jehová, eres nuestro socorro, eres nuestra ayuda, eres nuestro todo. Padre, nos cubrimos cada familia representada aquí en la iglesia. Nos cubrimos cada matrimonio, cada hogar con sus hijos, con sus padres, hermanos. Padre, nos cubrimos con tu sangre preciosa, la sangre que tiene todo poder y autoridad. Señor, esa sangre maravillosa, que es un muro y antemuro de protección divina, que es un muro contra toda maldad, contra todo espíritu de muerte que quiera venir sobre nosotros, sobre nuestros hogares. El espíritu de maldad o de muerte verá la señal de la sangre del Cordero en nuestras vidas. Verá la señal que estamos bajo el pacto de la sangre del Cordero. Padre bendito, te dedicamos este servicio, Señor. Todo lo que hacemos, la alabanza, la música, la predicación, sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Háblanos por tu palabra, toca corazones, vidas, aliméntanos, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, amén. Denle un fuerte aplauso, hermano, a Jehová, al Rey de Gloria. Santo. Si ese aplauso es para Dios, denle un fuerte aplauso más fuerte, hermano. Eres digno de recibir honra, honor, tributo, poder, autoridad. Solo es tuyo, Señor. Amén, amén. Tome su asiento esta mañana. Vamos a compartir. Pastor Samuel la semana pasada nos estuvo enseñando sobre el tiempo de hay que pararse firme en medio de que somos, si bien es cierto, somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero nuestra identidad, ciudadanía está de ser hijo de Dios, de parte del reino de los cielos. Y quiero sumar esta mañana a una predicación que he puesto, fe que vence obstáculos, ¿no? La fe que vence obstáculos.
Como les decía al principio, antes de orar por nuestra nación, para nosotros, para usted y para mí como creyentes, los que nos aferramos cada día a buscar de Dios, que no solamente es una religión para usted y para mí, que entramos y salimos de una iglesia, sino es una vida diaria, una amistad, una intimidad con el Dios vivo. Para los que anhelamos y nos aferramos en ser obedientes, en cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas, el santificarnos, el caminar creciendo en la fe, obedeciendo. Siempre vamos a tener resistencia por parte del enemigo, ¿no? Vivimos usted y yo desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Desde ahí entramos a una guerra espiritual. ¿Cuántos creen que es así, hermano? Una guerra espiritual porque antes de ser de Cristo, pertenecíamos a todo lo que era la carne, el enemigo, a todo lo que nos llevaba fuera de Dios. Y cuando los seres humanos andan allá afuera haciendo de las suyas, el enemigo ni se interesa, porque dice, ya ellos están perdidos, van rumbo al precipicio, van rumbo a la muerte. Pero cuando uno de ellos, como fue el caso de usted y mío, que aceptamos un día a Jesucristo y nos convertimos de las tinieblas a la luz, de la maldición a la bendición, nos convertimos a ser hijos de Dios, entonces por supuesto que el adversario, el enemigo invisible pero real, por supuesto que va a hacernos guerra, porque nos salimos de su bando y nos pasamos al mejor bando de la luz de la bendición. Y por ello Él va a hostigar, va a presionar, va a influenciar para que usted y yo en un momento dado nos paralicemos, nos debilitemos, tengamos vidas en la fe infructuosas, sin fruto, y que en cualquier momento volvamos a su reino de tiniebla. Y en el libro de Efesios 6:10, este es el versículo sobre la armadura de Dios. Es una metáfora que usa aquí Pablo para describir que Dios nos ha provisto de herramientas, de recursos espirituales, que Dios nos ha provisto de herramientas, de recursos espirituales para defendernos, para que esta batalla siempre salgamos victoriosos. Amén, hermano. Porque ya el Señor Jesucristo hace más de 2000 años venció. Amén. Nos toca a usted y a mí, los que vibramos esta lucha espiritual, invisible pero real, asirnos de esta armadura que la palabra nos enseña, ¿no? Dice, por lo demás, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que pueda estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces Pablo comienza a enseñarnos la doctrina. Mire que vestidos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Una acechanza es, ustedes sí han visto cuando los leones en los documentales van a cazar la presa, ¿no? Los leones, si lo tienen a una distancia, no es que enseguida corren de frente a echársele al venadito. Que ellos andan por la maleza, van agazapados, van acechando, es la palabra, ¿no? Acechan la presa poco a poco, ni respiran, pasito a pasito,
que el pobre venadito no se dé cuenta, sino que cuando ya lo tiene a tiro de garganta, hasta ahí llegó el pobre venado. Así es el enemigo, nos acecha. Aquí dice la palabra, contra las acechanzas. Y él acecha en nuestras vidas y anda viendo, y anda buscando, y anda poco a poco. No viene de frente, viene acechando, viene buscando la manera, el momento que estás descuidado espiritualmente, el momento que no tienes la armadura puesta. Ese es el momento que él busca para dar el zarpazo, el golpe de muerte a un creyente. Y no tengo el tiempo porque voy a enfocarme en el 6:10, porque dice el 12, leamos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no? Sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Pablo sí narra aquí que hay una lucha, una guerra contra principados, potestades, gobernadores. Miren cómo las tinieblas tienen una organización. Estos infiernos son como Gedeón, ¿no? Tienen todo en una organización, gobernadores, príncipes de las tinieblas, todo en su rango. Eso es lo que se llama cuando están en los aires de un cierto territorio. Se ve que hay más maldad, muerte en diferentes partes de una nación, una ciudad. Y después que comienza a narrar Pablo comienza a enseñar toda la armadura de Dios y comienza a decir los lomos de la verdad, la coraza de justicia. Pero en esta mañana quiero ir al 16. Y el 16 dice, sobre todo, pero sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ahí Pablo narra, usted puede leerlo en su casa, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, los zapatos del evangelio. Pero llega al 16 y dice, pero sobre todo, tomar el escudo de la fe. La fe se convierte, es un escudo, enseña Pablo aquí en la palabra. Es un escudo que usted y yo tenemos que tomar, usar, asirnos. Mire, creo que Pablo usaba la metáfora, usted sabe que él vivió en el tiempo del Imperio Romano y que por supuesto vio cómo las legiones romanas peleaban sus batallas. Los romanos tenían dos tipos de escudos, uno era redondo, que era para la pelea cuerpo a cuerpo, el otro era uno rectangular, que iba desde el cuello hasta los tobillos. Un escudo rectangular grande. Y este escudo era el que usaban para hacerse un solo bloque. Imagínense un ejército con un escudo de aquí hasta acá, uno tras otro. A la parte de arriba se hacían como techo. Eso era invencible. No había ejército que podía penetrar esa línea. Y así, hermano, es como Pablo nos enseña con esta metáfora. Es de la manera que usted y yo tenemos que levantar el escudo de la fe. Dice aquí el 16, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno. Usted y yo vamos a ser flechados, saeteados, dardos, que son todo tipo de circunstancias, situaciones, adversidades, cosas que el enemigo va a lanzar sobre tu vida y la mía, que son como dardos encendidos, dice.
Los romanos también sabían que ellos iban a ser atacados con flecha, con fuego. Y ellos tomaban la estrategia de que sus escudos los sumergían en agua para que cuando en el momento de la batalla las flechas penetraran el escudo, se apagaran inmediatamente. Aquí vemos esta enseñanza de Pablo. Y para usted y para mí, en el campo espiritual y en la batalla espiritual que libramos, nos va a tocar, hermano, levantar el escudo de la fe. Va a venir el enemigo a tirarnos fuera de la fe, a traer incredulidad, pesimismo, traer desesperanza, ansiedades, y diferentes formas. Así como los soldados, para levantar ese escudo, por supuesto que tenían que estar físicamente fuertes para resistir un ejército aún mayor, pero la estrategia del escudo era más eficaz que ellos tenían. Hermano, a usted y a mí nos toca entrenarnos en el músculo de la fe. Amén, hermano. La fe es ejercitándola. Cada día, hermano, tú y yo cada día en nuestro diario vivir vamos a esperar de parte del enemigo esos dardos encendidos. Esos dardos encendidos que pueden llamarse de diferentes formas. Cada quien, usted tiene una batalla, usted sabe qué dardos el enemigo le ha lanzado en este tiempo. El tema es cómo respondes. ¿Estás ejercitado en la fe? ¿Levantas tu escudo siempre que viene una situación contra ti? ¿O dejas o no tomas el escudo? Hay debilidad en la fe. Si hay debilidad en la fe, no tendrás fuerza espiritual para levantar el escudo. Y esta mañana quiero compartir 3 obstáculos contra la fe. El primer obstáculo es la incredulidad. Vamos a Hebreos 11:8. El primer obstáculo contra la fe es la incredulidad, ¿no? Hebreos 11:8, capítulo de Hebreos 11:8 es el capítulo que habla sobre la fe. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Otra vez más. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció al salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. O sea, usted y yo conocemos la historia de Abraham. Dice la palabra que él salió de su tierra y su parentela a un lugar que Dios le mostraría. A Abraham no le fue fácil esto. Porque es fácil obedecer, hermano, cuando todo está claro, ¿no? Cuando todo es lógico. Imagínate si a ti y a mí nos dijeran, a ver, te voy a llevar una oportunidad de trabajo, vienes con toda tu familia, todo pagado, vas a vivir en esta ciudad, en esta ciudadela, cerrada, con las comodidades, y tus hijos van a estudiar en este colegio, tendrán expreso, tendrás un buen sueldo. Entonces, hermano, así, ¿quién no va a obedecer, no? ¿De dónde firmo? A ver, ya me voy. Pero, ¿cuál fue el caso de Abraham? Se le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a un lugar donde te mostraré, donde yo voy a darte bendición. Pero no se le dijo nada más. Entonces, no es tan fácil obedecer, hermano, cuando las cosas no son claras, cuando no hay una certeza, cuando no tienes algo lógico,
cuando no te dan una seguridad. Pero Abraham dice que dio el paso de fe. Y ese hermano, esa acción, porque todo, aquí hay algo muy importante. Que Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Todos podemos decir aquí: yo tengo este sueño, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Como cristianos les hablo. Como hombres y mujeres y familias que hemos dicho: Señor, todo lo que va a pasar con mi vida, que sea tu voluntad. Pero, porque alguien puede decir: yo me quiero ir de aquí a mañana, levantarme con mi casa y todo. Pero Dios te ha dado la palabra a tu vida para que tomes esa palabra y por ella camines para otro lado. Porque en cualquier ámbito, hermano, la circunstancia que estés pasando y viviendo, el objetivo que quieras, el sueño que quieras, tú tienes que tener una palabra de Dios en tu corazón. Amén, hermano. Para que con esa palabra tú des el paso de fe. A Abraham le tocó dar ese paso de fe. Creyó en Dios, creyó en la voz de Dios, sin ver nada. El tema que usted sabe que usted y yo vivimos por fe y no por vista, dice la palabra. Amén. Algunos quieren ver primeramente para estar seguros. Así no trabaja la fe. Desde el padre de la fe, que estamos aquí viendo esta enseñanza, le tocó dar el paso de fe. Porque primero se da el paso de fe y después vemos el cumplimiento de la promesa. Amén, hermano. Moisés, cuando era perseguido por el ejército egipcio y estaba entre la espada y la pared de Israel, el mar de un lado, el ejército atrás, Dios, ¿qué hizo? Levanta la vara. Ese era el paso de fe. Levanta la vara. Estaba el mar inmenso ahí, no había dónde ir, que desde loco, que no hay lógica. Pero el Señor, cuando te da una palabra, tú tienes que declarar esa palabra, vivirla, accionarla. Y Moisés levantó la vara y el inmenso mar se abrió en Dios, hermano. Siempre Dios va a necesitar nuestro paso de fe para que Él haga el resto. Vemos el caso de un Josué. Y ahí cruzaron a la tierra prometida, cruzaron el Jordán. El Jordán también se abrió, pero se tocaron con Jericó, dice que unas murallas que no se podía ver dónde terminaban las murallas de Jericó. Totalmente, dicen los entendidos, que eran gruesores de 10 metros, gigantes, impenetrables. ¿Cómo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a derrotar este ejército? Dios le dice: rodea la ciudad por 7 días. Rodéala sin hablar. Ahí está la enseñanza. ¿Por qué les dijo que no hablen? Porque el Señor sabía: este pueblo es rudito, ya vine de Egipto hablando su incredulidad. Así que el Señor como siempre nos da las instrucciones: denle la vuelta, marchen 7 días y al 7º caerán. A Josué, que le tocó dar el paso de fe: vamos a darle la vuelta, vamos a darle la vuelta. Y al 7º día cayeron las murallas. Así, hermano, a lo mejor hay cosas que tú dices: esto no puedo pasar, es impenetrable, no tiene salida, ¿cómo voy a salir de esto? Pero el Señor, si te ha dado una palabra a tu corazón, da el paso de fe. Sigue orando, sigue clamando, sigue insistiendo. Hay unos que necesitan un trabajo y hay una oportunidad. Y en un momento dado tú tienes que ir a la entrevista. Pero si tú dices: pero
no tengo el currículum que otros te pueden tener, y ahí se quedó. Ahí el Señor no puede hacer, hermano. Dios no puede hacer mucho, porque necesita tu paso de fe. Anda a la entrevista. Anda, que la gracia de parte de Dios es mayor que cualquier perfil y currículum. Amén, hermano. Algún joven que diga, no, necesito estudiar, ya van pasado 1 año, 2 años de estudio, escuchas que acá puedes ir, que están dando una beca o que están dando facilidad, y que en un momento dado puedes decir, no, pero yo no me gradué con 10 o con 9, no soy muy... Hermano, anda, ingresa los documentos, ingresa los papeles, da tu paso de fe, que Dios va a mostrarte que Él es Dios todopoderoso. No sé a quién le estoy hablando, a qué joven le estoy hablando, pero esa palabra es para ti. Y hay muchos pasos de fe que Dios nos ha llamado a dar, hermano. Vemos también en la historia cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. Estaban encarcelados con cepo, con esposas, los pies, con barrotes, cárcel. Estaban en el fondo de la cárcel de Roma. Y antes de ellos ver que venía un sacudón y toda esa cárcel se derrumbó, ellos oraron, adoraron y clamaron. En esta mañana hay alguien que necesita ver el poder de Dios en su vida. Comience a orar, adorar, alabar en sus casas en estos días, porque Dios va a remover todo lo que tenga que remover para darte la victoria. El tema es cuando el enemigo te flecha con un desánimo, con un espíritu de derrota, y ahí es cuando tú ya no alabas, tú no abres tu boca, tú no oras, no hay en tu casa una atmósfera que debes hacer sobrenatural, sino una atmósfera de pesimismo, de desesperanza. Ahí es donde el enemigo se aprovecha, y esa atmósfera en la casa tuya es la que contamina tu matrimonio, tus hijos. Hay un ambiente de pesimismo, de congoja, de aflicción. Eso es lo que tú no debes permitir, hermano. Por ello, levanta el escudo de la fe y apaga todo dardo de fuego del maligno, y comienza a orar, a clamar. Haz que el ambiente de tu casa sea un ambiente sobrenatural, donde Dios comience a soltar de su presencia. Y cuando el Señor toca con su presencia, transforma, levanta, aviva lo que tenga que avivar en tu vida. No siempre puedes entender a Dios. Eso es cierto, hermano. No siempre vamos a poder entender a Dios. Dios tiene sus caminos, sus procesos, tiene sus formas de que Él nos lleva a otro nivel, a la promesa. No siempre podemos entender a Dios. A veces hay circunstancias que pasan donde no entendemos realmente. Pero usted y yo sabemos que nosotros somos finitos en nuestra mente humana, muy lógica. Y no podemos entender a Dios. No podemos entender a Dios en sus procesos, en sus caminos, en su forma. Pero sí, lo único que sí podemos, hermano, usted y yo, es siempre confiar en Dios. Amén. Eso es diferente. No podemos entender en todo a Dios, pero siempre podemos confiar de que si tú le has dado a Dios este asunto, el que sea, lo has puesto en sus manos, entonces descansa en Él, de que Él hará, de que Él está actuando, de que Él está en control, de que una palabra que también se puede aplicar es que Jehová es el ajedrecista en perfección. A ver, hermano,
Ustedes saben que los ajedrecistas, estos son genios en mover las piezas, en saber qué pieza muevo aquí, qué pieza muevo acá, para poder ganar. Así es el Señor. Tú ves la situación que estés pasando, déjasela al Señor, que Él está moviendo las piezas por ti. Él va a mover todo lo que tenga que mover para que tú un momento digas victoria. Jaque mate al diablo. A lo mejor hay alguna circunstancia que estás pasando, alguna situación, puede ser en el trabajo, en algún lugar donde te calumniaron, a lo mejor hablaron algo, te indispusieron con el jefe y a lo mejor estás viendo ahí que te pueden sacar, hay una injusticia cuando tú en realidad nunca dijiste nada, no hiciste nada. Bueno, hermano, a veces pasan cosas así, ¿no? A veces el cristiano somos rechazados por personas que tienen un espíritu diferente, ¿no? Pero ahí es donde Dios se convierte en un ajedrecista para nosotros. Ahí es cuando mejor calla delante de Dios, porque Él te va a mostrar que Él es justo, que Él es el Dios de justicia. Ya no te defiendas, porque Dios ha entrado a escena a defenderte. Yo no sé a quién le estoy dando esta palabra en esta mañana, pero le estoy dando. Hay que levantar el escudo de la fe cuando alguien tiene sueños y anhelos. Como yo les decía, sí, porque Dios es el que nos enseña a ser visionarios. Amén, hermano. Un día Abraham le dijo: sale de la tienda, vete acá al campo, porque veía que Abraham peleaba con el tema de creer que él iba a ser el padre de la fe. Y le dice: mira el cielo, puedes contar las estrellas. El Señor lo estaba invitando a ser visionario. Así como no puedes contar las estrellas, así serán tus hijos. El padre de la fe Abraham, así será tu descendencia. ¿Y sabe qué? Tanto es así que tú y yo somos hijos de Abraham por la fe. Y eso es lo que el escudo de la fe tenemos que llevarla. Alguien puede en un momento dado, tenemos que levantar el escudo de la fe contra a veces todo lo lógico. Cuando alguien dice: no se puede, tú no puedes hacer esto, tú no puedes cumplir este sueño, ¿qué vas a poner una empresa? ¿Qué vas a comprar una cosa? ¿Qué sueño? No hay. Tienes demasiado poco capital, con eso no se puede nada. Hermano, pero Dios nos enseña que sus matemáticas se van contra la lógica. Amén, hermano. Usted sabe que una cifra, cualquier cifra, dividida, mientras esa cifra es dividida para más veces, se va a cortar, ¿no? Se va a quedar poquito. Pero ¿qué nos enseña Dios en su palabra? Que Él necesitó 5 panes y 2 peces y lo dividió para 5,000 y se llenaron todos y sobró. No pensemos con la lógica humana, pensemos en lo sobrenatural, hermano. Dice que otra matemática es que todo número multiplicado por 0 queda, hermano, 0, ¿no? 8 por 0, 0, me estoy equivocando, cuidado. Pero dice la palabra: al que no, Él da fuerza al cansado y al que no tiene ninguna,
Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. O sea, el que tiene cero fuerza, Él se las multiplica. Así que, si tú tienes una palabra, y eso es, voy a recalcarlo esta mañana, hermano. Todos aquí pueden tener un sueño en cualquier sector de tu vida, económico, de estudio, que quieras hacer, irte a estudiar afuera, quieres ser científico, quieres emprender, quieres tener lo que sea, pero busca la palabra que Dios te la dé a tu corazón. Porque con esa palabra va a ser tu ancla, va a ser tu soporte, va a ser la palabra que cuando en medio de cualquier circunstancia venga la acechanza del diablo, tú levantes el escudo de la fe y digas: Jehová ha hablado a mi vida. Yo no vivo por lo que veo, yo vivo por la palabra. El otro obstáculo, el segundo obstáculo, son las emociones y sentimientos. En Hebreos 11:11, hermano, vamos a ver rapidito a Hebreos 11:11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. El capítulo habla sobre los padres de la fe, sobre los hombres y mujeres de fe. Vimos que el primero era contra la incredulidad, ¿no? Tenemos que levantar el escudo de la fe contra la incredulidad. Aquí otro obstáculo es cuando las emociones y sentimientos gobiernan nuestras vidas. Sara tuvo que recapitular todo, porque usted sabe que la historia es que un día llegaron unos emisarios de Dios y le dijeron a Abraham y Sara, que estaba ahí: en el tiempo Sara tendrá un hijo y va a ser heredero de la promesa de Dios del hijo. Y en ese momento Sara dice que se rió. Usted sí ha leído ese capítulo. Se pegó la carcajada Sara. ¿Sí o no que hay carcajadas de incredulidad? Cuando un esposo le dice a la esposa: este mes te ayudo con la casa, a barrer todos los días, a lavar los platos. ¿Qué hacen la sierva? El otro día estaba en la oficina, llegó un compañero: oye, el jefe dice que va a subir el sueldo. Todo el mundo anda risotado. La incredulidad. Y Dios le dice, Dios la coge en roja, pues no, como se dice, a Sara, y le dice: ¿por qué Sara se ha reído? Y Sara se quiso dar la vuelta. Pero ya después vemos cómo Sara tuvo que ponerse pila, como se dice. Y aquí ya ella se comenzó a entender que su vida, su esterilidad, su vejez, su cuerpo que no daba ya para dar un hijo. Usted sabe que eso trae a una persona, y en diferentes ámbitos, emociones, sentimientos encontrados, ¿no? Tristeza, aflicción. Usted sabe que también dentro del error de Sara fue no esperar la promesa y hacer que herede por medio de Agar. Y en ese tiempo se permitía que para que haya primogénito, la esclava podía dar a luz por medio, para que puedan heredar. Y Agar dice que cuando ya tuvo hijo, se burlaba y menospreciaba a Sara. Imagínate, Sara menospreciada, burlada, y viendo eso, acongojada.
Pero ya ella entendió y ella creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sabe qué, hermano? Uno de los obstáculos mayores es cuando tú y yo permitimos que las emociones y sentimientos gobiernen nuestras decisiones, gobiernen nuestro estado de ánimo, gobiernen el impulso que podemos tener. Dice la palabra que el hombre o mujer de doble ánimo, ¿qué dice? Es inconstante en todos sus caminos. Porque el doble ánimo te va a hacer estar creyendo un día y al otro día que hay una noticia que no te gustó, te puede tirar al piso emocionalmente. Si bien es cierto, mientras estemos en esta carne, hermano, vamos a ser seres emocionales. Por supuesto que sí. Vamos a llorar cuando hay tristeza, cuando hay algo que nos duele, cuando hay un duelo. Vamos a afligirnos en un momento dado por algo que no salió. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que tú permitas que la vida se te pase, los días, los años, los meses, y tú sigas viviendo por la emoción, el sentimiento del momento, por la noticia, por lo que no te dijeron, porque te rechazaron, porque hubo algo, una situación que no te gustó, y por esa emoción dejas todo. Se te fue las ganas de ese día de ir a la iglesia, de ese día de servir, de ese día de hacer una u otra cosa, porque emocionalmente no estabas bien. Imagínate, las emociones son temporales, las emociones alimentan los temores, pero la palabra alimenta tu fe. Las emociones hablan fuerte, pero la palabra habla la verdad. Las emociones pueden engañarte, pero la palabra cumple su objetivo, no regresa vacía. Hermano, no es el tiempo. Y tú puedes decirme, la verdad que sí, la verdad que hay algo, una mala noticia, algo no me gustó, algo pasó, algo escuché, algo vino a mí y me derrumbé emocionalmente. De esa manera, hermano, no vamos a poder crecer en la fe, no vamos a poder lograr tomar las promesas de Dios, porque el enemigo conoce y sabe a decir, mira, le voy a decir esta noticia porque sé que se va a entristecer y hasta ahí llega la iglesia. Así trabaja el enemigo. Entonces toca a usted, a mí, hermano, pedirle al Espíritu de Dios que Él gobierne tus emociones y sentimientos. Que Él que tome esa emoción o ese sentimiento y lo gobierne con paz, lo gobierne con libertad. Mayor sea la libertad, la paz, el gozo del Espíritu de Dios que esa emoción. Amén, hermano. Y ese es un trabajo que hay que lidiar. Usted debe ir midiéndose. Usted debe ir midiéndose el progreso. Si tú ves que de nuevo pasó, de nuevo te decaíste. No, aquí esto no puede ser. Aquí o entro en ayuno o clamo más, pero yo no voy a avanzar de esta manera. Y te paras firme hasta que el Espíritu de Dios permita que Él gobierne esa área emocional y sentimental y tú puedas ver, no, mira, ya pasó esto, pasó lo de acá, ya lo tomé diferente, ya no hay en mí esa congoja, ya no hay en mí. Entonces tú puedes ir evaluando, hermano, que el Espíritu de Dios está gobernando esa área de tu vida. Amén, hermano. Y el tercer obstáculo es la tentación a rendirnos o abortar el proceso. En ese mismo Hebreos 13, 11, disculpe, en el mismo 11:33. Después, porque supuesto que en su casa puede leer, porque a lo largo de Hebreos 11 habla sobre los padres de la fe, los que hicieron,
lo que hizo Abraham, lo que hizo Moisés. Pero en el 33 resume que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, se pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, alcanzaron promesas. ¿Sabe qué, hermano? El Dios que tú y yo creemos, el cual servimos, es un Dios de procesos. ¿Cuántos dicen amén? Rápido te pongo el ejemplo de Moisés. Usted sabe que Moisés de niño tuvieron que ponerlo en un río porque lo iban a matar, porque en ese tiempo mataban a los niños varones nacidos de las hebreas. El destino da que para en la hija de Faraón y es criado como príncipe de Faraón junto con el heredero que iba a ser enseñado en la estrategia de los faraones, de los egipcios, en la sabiduría de ellos. Pero la historia va más adelante, dice que porque él tenía la identidad de judío, de hebreo, él en un momento, en un ataque de justicia propia, mata a un soldado egipcio, ¿no? ¿Y qué le tocó? Huir, desterrarse. Y uno puede decir, oye, pero si ya estaba preparado ya. No, hermano, esa enseñanza de egipcio, de sus estrategias, de su proceso, eso a Dios no le sirve. Dios lo lleva por 40 años al desierto a ser un pastor de ovejas. Él tenía el destino, tenía la asignación profética, tenía el llamado, pero a él en esos 40 años Dios forjó su corazón. Y un día, como cantábamos hoy, pero de repente un día de esos 40 años se le parece una zarza ardiente. Era Jehová, era el gran yo soy llamándolo, era el rema, era el tiempo cumplido, era el momento, el día, el momento específico que él había preparado a su siervo para que libere a su pueblo de Egipto. Hay personas, hay creyentes, mujeres y hombres de fe, que en este tiempo han estado pensando arrojar la toalla y abortar el proceso de Dios en su vida. Porque ya no pueden, y si se entiende, a veces las circunstancias, las situaciones, no le ves salida, no le ves una cosa, no le ves otra. Pero la palabra también dice que Dios no va a permitir ser tentado o probado más de lo que podrás resistir. Amén, hermano. Él te conoce perfectamente y sabes que el Señor no va a permitir una carga en la que tú puedas decir, no, yo no pude no. La vida de fe, la vida que tú y yo seguimos es una vida de perseverancia, hermano, de seguir adelante, de tomar nuevas fuerzas, de que Él renueve tu fuerza, multiplique tu fuerza. De que a lo mejor que hasta ese momento evalúes y veas lo que tú tienes que de tu parte corregir. Si a lo mejor tienes que examinar tu corazón y ver que hay algo del pasado que está molestando, bueno, tienes que solucionar eso, pero sigue adelante, continúa. Dice la palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Hay unas corrientes de unas sectas que se han levantado a lo largo del tiempo y decir, no importa lo que tú hayas hecho, la salvación no se pierde, que si ya tú fuiste salvo, lo que hagas después, eso no tiene nada que ver. Imagínate, hermano, eso es como decir que viva la fiesta, pues, ¿no? Los caminos de Dios son para que Él persevere.
hasta el fin, dice. Tú y yo hasta la última respiración que tengamos sobre esta tierra tenemos que tener la fe fuerte, intacta, porque el diablo hasta ese momento va a querer llevar tu alma. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que siga adelante. Yo le estoy hablando a alguien aquí. Y cierre sus ojos esta mañana, hermano. Yo le estoy hablando a alguien aquí esta mañana. El Señor le está hablando, mejor dicho. Alguien que ha pensado abortar el camino, ha pensado retirarse, ha dicho algo como esto, de que he ganado, que no he logrado, y el diablo es el que habla. El enemigo es el con sus dardos, sus acechanzas, ha comenzado desde tiempo a decirte, bótate, que ahora hay un mundo por conocerte, hay un mundo por conquistar. Mira a tal persona que está con éxito, mira a tal persona que no está en una iglesia, no está buscando de religión, y mira cómo está, tiene esto, tiene lo otro, tiene esto de aquí. Y en un momento dado tú has estado pensando lo mismo. Pero el Señor te dice, yo te llamé desde el vientre de tu madre. Yo te escogí. Yo conocí tu embrión. Mis ojos te vieron. Yo te llamé. Yo te di un destino profético. Que yo lo voy a cumplir, te dice el Señor en tu vida. Que yo lo voy a cumplir si tú sigues, si tú perseveras, si tú mantienes la fe, si tú sigues adelante, si tú no miras atrás. Hermano, aquí muchos hombres y mujeres han pasado por la fe. Algunos no esperaron la mujer y el hombre para compartir sus vidas. Y hay hombres y mujeres hechos pedazos en el mundo. No esperaron el tiempo de Dios, no esperaron en la fe. Hay otros que lamentablemente están bajo una tumba fría. Jehová y su presencia esta mañana te abraza. Siente el abrazo del Dios vivo, hermano. Siente el abrazo del Dios vivo esta mañana. Él está aquí. Él está aquí. Él te dice que si le tomas de tu mano, que si tú tomas de la mano de Jehová, Él no te va a soltar. Solo si tú te sueltas, Él no puede hacer nada. Pero si tú tomas la mano de Dios, Él no te va a soltar. Y hoy, levanta el escudo de la fe contra toda acechanza, contra toda incredulidad. Obra en tus emociones y sentimientos y persevera. Persevera, persevera y persevera. Pongámonos de pie, hermanos, esta mañana. Póngase de pie, iglesia.